Apreciados amigos y amigas, un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia. Ya ustedes habrán comprendido que hoy no tendremos el habitual debate de cada 8 días. Nos dedicaremos a unos comentarios acerca del misterio de la Navidad. De antemano les sugerimos muy comedidamente tomar la novena de Navidad y repasar no ya las jornadas, sino la oración Benignísimo Dios de infinita caridad, la oración a la Virgen y la oración a San José, además de los gozos, porque estos contenidos son en el tiempo de Navidad más actuales que en el tiempo de la preparación. Esto lo logramos si se hace una contemplación frente al pesebre. Estaremos en diálogo con un amigo del programa y participante del mismo, el maestro Augusto Bustamante. Entonces nuestro diálogo con Augusto Bustamante, autor de letra y música del villancico que acabamos de gustar, más que con los oídos, con el corazón. Pues este es un precioso villancico, preciosísimo villancico. Y es un villancico acerca del cual decimos con mucho orgullo, orgullo espiritual, villancico de nuestra tierra. Inspiración paisa, música paisa, porque los villancicos que conocemos todos son muy hermosos, muy bonitos. Los hay pues muy nobles, hablando artísticamente, musicalmente. Los hay muy simples, con armonías muy simples,
hermosísimos, llegan al corazón, llegan al alma. En su ambiente hemos crecido. Muchos de ellos son extranjeros, preciosísimos, muy bonitos. Y muchos son nacionales, porque hay que ver ese repertorio de villancicos que tiene nuestro país y cultores extraordinarios de nuestra música. Pues bien, vamos a dialogar con Augusto Bustamante Betancourt, conocido para muchos y seguramente habrá también muchísimos que no le conocen. Por ejemplo, nosotros que hemos conocido a Augusto musicalmente tantos años hace, no conocíamos su pensamiento teológico. Una vez que hemos descubierto en Augusto ese pensamiento teológico, pues le hemos invitado varias veces a nuestros programas en ABA Comunicaciones, porque nos ha dado muchísimas enseñanzas. Pues Augusto es el compositor de este villancico y en primer lugar, Augusto, vamos a agradecerte que hubieses aceptado para este programa tu concurso. Te hemos llamado pues por la amistad, hemos visto un periódico que circula en la ciudad, aparece Augusto tu foto y aparece tu pesebre, el que haces en tu casa, y aparece un título merecidísimo, Augusto Bustamante, el apóstol del pesebre. Qué bonito título, qué merecido título. Augusto, hablemos de este villancico tan hermoso. ¿Cuántos años hace que lo compusiste? Hace más o menos 45 años. Yo estaba muy joven realmente, recién llegado del aspirantado salesiano de La Ceja, de los padres salesianos, donde hice mi bachillerato, luego hice el noviciado en Copacabana y empecé la filosofía en el estudiantado filosófico de Río Negro. Pasé a Bolivariana, donde me gradué en Filosofía y Letras, en Ciencias de la Educación. En esta temporada, ya estando con mi familia, después de haberme alejado no, de estar en los caminos del Señor en la época, digamos, de juventud, allá en el seminario, o aspirantado salesiano, noviciado y filosofado. Estuve 10 años con los salesianos, donde bebí de esas fuentes maravillosas del espíritu salesiano, y donde tuve maestros extraordinarios en la música, pero sobre todo en las artes del espíritu, en las artes de enamorarme de María Auxiliadora, que me hizo enamorar de mi Jesús. Claro que esto yo ya lo traía desde la familia. Entonces, acercándose a la época de Navidad y siendo profesor en el colegio, en un colegio de las hermanas Teresitas, me vino pues como la inspiración, decimos nosotros. Allá había un piano de las Teresitas en la América. Y yo era un profesor, era hasta el más joven profesor que tenía ese colegio. Yo era un muchachito que no tenía ni siquiera 20 años, pero ya me había graduado en filosofía. Bueno, tenía más o menos mi línea de compositor y de poeta, porque por la familia tenemos como esos ancestros que se han movido por ese lado. Se me ocurrió a mí, con un piano y un corito de niñas que tenía en ese colegio en la América, y le salió la letra del Dulces Sones del Alma Mía. De esto quisiéramos hablar, Augusto, de la letra, no sin antes justificar el por qué este villancico lo hemos separado hoy para este programa. ¿Cuántos concursos se ha ganado este villancico, Augusto? Ese mismo año, a las hermanas les impactó tanto que se hizo un concurso de una de las cooperativas, no sé si era de Belén o de la América, y me dijeron, profe, ¿por qué no llevamos este coro y nos presentamos en el concurso? Y con las niñas de un solo grupo, ni siquiera de todo el colegio, de un grupito, las de quinto elemental, con ellas hice la letra en un descanso, en un recreo, como llamamos nosotros. Y precisamente con esta cancioncita, o este villancico, lo montamos en ese descanso y nos presentamos al concurso, que era ahí en el Colegio de la América, de la presentación. Había 20 coros de muchos colegios. Nos ganamos el primer puesto, primer premio. Primer premio para este villancico. Y luego, en muchos eventos
son incontables. Yo diría que 48, 50, donde ha concursado siempre ha ganado el primer puesto. Augusto, ¿nos quiere repasar la letra, por favor? Bueno, un poquito la primera estrofa. Dulces sones del alma mía, fiel recuerdo del corazón. Con violines y guitarrones voy cantando esta canción. Es como entrar en el ambiente. Y luego el coro repite un trae, como para hacer que todo el mundo, al escucharlo, lo va cantando. Entonces, cuando uno lo empieza a cantar, como que se contagia del espíritu de Navidad, y de una vez el público con palmadas aplaudiendo y va cantando y va como metiéndose. Viene una segunda estrofa. Que no duerman más los pastores, que hoy nos va a nacer el Señor, a templar bien los guitarrones, los violines o las guitarras y el acordeón, en fin, hablando de la música que tocamos, pues yo con el acordeón me defiendo mucho, no soy un gran acordeonista, pero lo hago sonar y doy alegría. Bueno, una tercera estrofa, que es probablemente de las más lindas, pero ya como que el aspecto teológico se iba vislumbrando en el villancico, que eso le ha dado pues los primeros puestos siempre, porque dentro de los jurados analizan la parte de la letra, el sabor musical, y como me decía el gran compositor, el padre Briceño, me decía, es que esto sí sabe a villancico, esto tiene un sabor como un hibridaje, como entre un fandango español y como que la música colombiana y la música, es que eso es el villancico, es el alma del pueblo, eso significa folclor, entra al alma del pueblo y más en el ambiente de Navidad. Bueno, luego sigue la tercera. Una niña de tez morena, arrullando está a mi Dios, y su esposo canta dichoso alabanzas al Salvador. Ahí ya la línea teológica va entrando al villancico. Y viene el cuarto momento, que es prácticamente la profecía de Isaías. De una virgen nacería el Mesías. A las 4 de la mañana, un arcángel. Ahí estamos evocando al arcángel San Gabriel. A las 4 de la mañana, un arcángel nos anunció. Claro que anunció a la Virgen, pero es que la Virgen nos representa a la humanidad. Un arcángel nos anunció que esta noche, en un pesebre, una Virgen dio a luz a Dios. Hombre, Augusto, son letras que seguramente pues han sido inspiradas. Sí. La música, inspirada, claro, hermosísima, pegajosa. Y la letra, pues, una manera como tan simple de Dios transmitirnos una realidad tan compleja. Pues cuando el padre Carlos Mesa, de los claretianos, que fue donde yo también me enamoré del pesebre, con el mejor pesebrista del mundo, lo decían los claretianos, el padre Domínguez, el famosísimo que hacía el pesebre de Jesús Nazareno, que ellos los claretianos con un orgullo santo decían, es que él es el más famoso pesebrista claretiano, y los claretianos en España tienen fama de ser los mejores pesebristas del mundo, y en España se dice que el más grande pesebrista que ha dado España fue el padre Domínguez, no solo pesebrista, escultor. Parece que hay figuras del pesebre que fueron hechas por él mismo, o sea, él fue el que ideó esas imágenes hermosísimas que tenemos de pastores. Él mismo era escultor, él era pintor, de todo, y era un místico. Él era así como el padre Larrea, el constructor de la novena, era de ese misticismo y de esa profundidad religiosa. Entonces me decía, cuando le llevé la letra, o me escuchó el padre Mesa, me dijo, Augusto, ¿cómo hiciste esa letra? Le dije, pues padre, en un recreíto por allá en un colegio. Dijo, pues Augusto, eso es perfecto. Y le dije, no, pues que le iba a cambiar, empezando que, pues sí, yo más o menos, pues ya era disque filósofo, pero yo, y en filosofía y letras, pero yo no presumía hacer una poesía, ni una, no, simplemente lo que me salió del alma, y eso quedó, y yo no le cambié una sola letra. Ahora,
la principal que me lo avaló fue mi mamá. Cuando yo llegué a la casa y lo empecé a cantar, mi mamá me dijo: mi amor, es el villancico más lindo del mundo entero. Pues claro, lo había hecho su hijo. Bueno, se convirtió en el himno navideño de la coral. Un coro que empezó cuando yo era un niño y continúa. Llevamos ya casi 40 años con el coro, donde mis sobrinos ahí nacieron, donde mis hermanas, siendo niñas conmigo, lo cantamos. Mi papá lloraba cuando lo escuchaba, mi mamá, mi familia, se convirtió en el himno. Y en todas partes, ahora, por algo que tiene este lindísimo y bendito villancico, que yo digo, eso me lo dictó la Virgen María. Eso no es ni siquiera mío. Y la música también. Entonces, este villancico causa tanto impacto que cuando me ha tocado presentarme a concursos, y les digo una cosa, sin concursar, porque soy enemigo de los concursos, yo voy y me presento. Que resulta que donde me estoy presentando es un concurso, pero nunca lo he hecho. Y cuando me gané el premio con el coro de la normal, que es el corito que están escuchando ustedes, fui obligado por la rectora. Me dijo: Augusto, hace 10 años nos están invitando a participar en ese festival. Usted no quiere ir. Yo como rectora le exijo que vaya. Tuve que ir. Fui. Y había coros maravillosos. El coro de niños de Lazos de Amistad, de ciegos, era espectacular. Para mí era el mejor de todos. Sin embargo, cuando las niñas gritaban de la felicidad, cuando dijeron primer puesto absoluto, el coro de niñas de la normal de Copacabana con su joven maestro Augusto Bustamante, ellas gritaban. Yo por dentro, en conciencia, decía: el más lindo es lo que cantaron los cieguitos. Y ellos me dijeron: no, maestro, esas niñas cantan más lindo que nosotros, ese villancico está más lindo. De competencia santa, hombre. Augusto, hemos conocido tu fervor, tu adhesión, naturalmente, a todas las novenas de Navidad, porque son muy bonitas. Unas son de corte socializante, otras son más teológicas, unas son, diríamos, más descriptivas. Todas son muy piadosas. Pero los colombianos, y nos imaginamos que muchos ecuatorianos, y sobre todo quienes residimos en las zonas andinas del país, tenemos un patrimonio religioso, aún cultural, pero sobre todo teológico, en la novena de Navidad que todos conocemos y de la cual podemos decir que es la de más hondura teológica de cuantas conocemos. De ninguna manera ir a pensar que las otras valen menos, nunca, 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 sino que esta novena, y prescindiendo un poco de la nostalgia, porque fue la novena con la cual crecimos, intentando prescindir de la nostalgia, nos sumergimos en el pensamiento teológico y hemos conocido, Augusto, que esta novena fue diseñada, elaborada por un famoso sacerdote Larrea. ¿Por qué no nos habla de esta historia, Augusto? Él nació en Quito. Estamos hablando de la novena Benignísimo Dios, sí, de infinita caridad. La que llamamos la tradicional, que le pusieron ese nombre. Correcto. El padre Larrea nació en 1700, estamos hablando de hace más de 300 años, 315 años. Nació en Quito, franciscano, y sabemos por San Francisco que fue prácticamente el ideólogo de la recreación del pesebre. Pues el primer pesebre lo hizo la Santísima Virgen, San José y el niño. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y con los ángeles cantándole Gloria in excelsis de Fray Fernando de Jesús Larrea, en 1700, Quito. Estamos hablando de nuestro país vecino, el Ecuador. Franciscano, con María Ignacia, monja de la enseñanza en Bogotá, elaboran lo que conocemos como la tradicional y maravillosa novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Es una novena
que estamos seguros, y sobre todo grandes sacerdotes y santos sacerdotes como el padre Calixto decían: por favor, esta novena por nada del mundo la cambiemos. El padre Briceño también decía, un teólogo también y compositor de esa talla: esto es lo más lindo que hay. Y tal vez yo en un programa conté de un español que cuando yo la leía decía: hombre, esto es como si lo hubiera hecho San Juan de la Cruz. Por eso esta novena es tan linda, tan maravillosa. Original dentro de esta novena, temas originales del padre Larrea, que las hizo en Bogotá. Entonces, mire, podemos decir, esta novena es colombiana. La hizo un ecuatoriano, pero toda su vida la pasó prácticamente en Colombia. Y su doctrina la hizo. Decían que era un predicador extraordinario, que las filas que se hacían en las catedrales donde él iba a predicar, que se hacían era prácticamente filas era tanta la gente que para poderlo escuchar quedaba tanta gente afuera que él les pedía el favor: hay mucha gente afuera, démosles un poquito de participación. Y en esa época no tenemos los equipos de sonido ahora que se pueden escuchar fuera de la catedral. Entonces parece que gente entraba y en mucho orden salía para darle espacio. Bueno, se hablan cosas bellísimas. Entonces un predicador de esto, un santo de esto, un poeta, un místico, un teólogo de esto, tenía que elaborar. Y la monjita, la hermana de la enseñanza María Ignacia, era una verdadera poetisa. Y con los mismos versos que él hizo, sobre todo los O lumbre de oriente, O sapiencia suma, O Adonai potente, con esos, las 4 antífonas, esos versos que son originales de él y son bíblicos, la madre Ignacia los convierte en Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, dista los mandatos. Es decir, les dio rima. Sí, les dio rima. Correcto. Pero a la idea del padre. Entonces, original del padre Larrea es la primera oración, que la sabemos todos. Los niños, uno le empieza a rezar y ellos la van diciendo: benignísimo Dios de infinita calidad, que tanto amaste a los hombres. Los niños que no saben hablar todavía, la saben de memoria. Original de la primera consideración, que es como si escucháramos, como si viéramos a San Juan con su evangelio. La genealogía. La genealogía. Y qué bonito hablar de esto en el año de la misericordia. De la misericordia. De infinita caridad. Caridad. El segundo día, la consideración del segundo día, también es del padre Larrea. Y son probablemente las 2 consideraciones más hermosas y más teológicas. La oración a la Santísima Virgen, que a mí me duele cuando se la cambian. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios. Eso dice mucho. Luego, Él no perdona las 9 Aves Marías. Cuando yo hago la novena, en alguna parte que me invitan y me hacen seña que son 3, digo yo, ¿por qué 3? El padre Larrea nos decía, es el homenaje a los 9 meses de gestación, las 9 lunas que María Santísima albergó en su seno virginal y purísimo, por eso es la Inmaculada, al mismo Dios. Madre del Adviento. Madre del Adviento. Y ella es la única mamá que era madre del Hijo de Dios. Ese Dios en su seno era su Dios y creador. Y hay un canto muy lindo donde dice: qué tan hermosa la haría quien en su seno vivió. Él mismo hizo a su madre, escogida ab eterno, para ser el sagrario viviente, para ser el arca de la alianza viva que traería al Mesías. Original también del Padre. Y recuerden, las 9 Ave Marías, hacer las 9 Aves Marías. El Padre Calixto lo decía, no 3 Aves Marías, 9
Ave Marías. Bueno, hay que de pronto comprender lo siguiente, Augusto, que no de mala fe, no de mala voluntad, corregimos, no de mala voluntad la gente dice que son 3, porque la devoción de las 3 Ave Marías es muy linda, es muy tradicional y muy recomendable, pero estas son las del pesebre. Las del pesebre. Estas son las Ave Marías oradas con devoción, recordando 9 meses de gestación, ¿verdad? Y por eso se llama novena. Y por esto Y no se hace sino en diciembre. Exactamente. Entonces, ¿por qué no podemos gastarle tiempo, si es que eso se llama gastar tiempo? ¿Por qué no podemos hacerlas con toda eso más bien se llama ahorrar tiempo que emplearíamos en otras bagatelas y dedicárselo a Dios. Original, la oración a San José. Hermosa esa oración. Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Me preguntaban, ¿y por qué putativo y no adoptivo? Ante la ley judía, él figuraba como, o sea, legalmente, ante la ley era el padre, aunque sabemos que él solo fue hijo de María, hijo de Dios Altísimo, pero Augusto, ante la ley. Además hay una situación, Augusto, que la Iglesia permite Sí. en su teología que a José se le diga Santísimo. Santísimo. Es que le tocó la misión más linda, cuidar al sagrario viviente del mismo Hijo de Dios. Luego, vienen fuera de las dos consideraciones, primer día y segundo día, vienen lo que llamamos las aspiraciones al niño Dios. Las aspiraciones es lo que llamamos los gozos, donde cantamos, gritamos, ven, ven, ven a nuestras almas. Y ese primer verso, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Eso es pluma y inspiración del Padre Larrea. Eso es de Dios. A veces las cambiamos, ven, 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 ven a nuestras almas, sí, es lo mismo, pero muy rico también poderlas cantar, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y las famosísimas antífonas de la O Adonai potente, O sapiencia suma, O lumbre de oriente, y la otra, ¿cuál es? La O raíz sagrada, de Jesé. Y recordemos, no de José, de Jesé. Jesé era el papá de David. Claro. Y él es Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es bíblico. El Padre Larrea no se podía equivocar. Bueno, esa es la parte original. La oración al niño Jesús, algunos dicen que esa sí no es del Padre Larrea. Sin embargo, al padre Guillermo Gómez, que yo le creía todo lo que él decía. Y que habló tantos años por este programa. Tantos años, y yo lo recuerdo con el alma y todavía en mi corazón lo lloro. Y le agradezco porque sí que le aprendí cosas al padre Guillermo Gómez. Biblista, pesebrista, maravilloso, un sabio. Como Augusto. Ay, padre Guillermo, si estás yo sé que estás en el cielo, y te digo, envía consuelo a mi corazón porque tenemos dificultades, pero tú también que las tuviste me entiendes. Padre Guillermo, desde el cielo, ayúdame. Bueno, estas cosas tan lindas. Él decía, yo estoy seguro que la oración, ¿cómo empieza la del niño Jesús? ¿Cómo es que comienza? El niño Jesús, acordaos, oh piadosísimo niño Jesús. Sí, él decía que estaba seguro que era también del Padre, pero bueno, de todas formas ahí es donde se hace la petición y donde esa revelación que se le hizo a Santa Margarita, todo lo que pidieres por mí, por mi infancia, por los méritos de mi infancia, nada te será negado. Augusto, hablemos ahora de esos versos, pero en su teología, tan hermosos. Esos versos a los cuales te referiste al comienzo de la entrevista. Aquellos que empiezan con la aclamación, con la admiración, escrita en castellano o con H, no de lo condicional. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos.
por ejemplo. Bueno, es que leámosla. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Es prácticamente la última antífona de las O, porque el orden pues sería más o menos este. Primero, oh sapiencia suma. El segundo, oh Adonai potente. El tercero, oh raíz sagrada de Jesé. Y el último, oh lumbre de oriente. Son las famosas que llaman las aspiraciones y las antífonas del O. Bueno, hablando de oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Nosotros sabemos que pues para el mundo, que es una construcción del ser humano, la Tierra, en otro programa habíamos dicho que la Tierra, pues el planeta, la casa común de la humanidad y la casa común de toda la creación que tenemos, pues que conocemos nosotros como seres humanos, como Adán. Adán es el que nombra lo que Adán es el que le da nombre a los árboles y a los animales. Bueno, pero para el oriente específicamente, el sol, y para todos los seres humanos, el sol, el significado, hasta en los pueblos que no son cristianos, la representación del sol. Y para la antigüedad, pues al sol hasta se le veneraba como a un dios poderoso. Y en la mitología azteca, pues Dios, para ellos era ese sol. Y por eso María es tan grande, esa guadalupana, porque ella está sobre la luna. Ella está, como quien dice, sobre la luna, iluminada por ese sol que es Dios. Por eso en sus códices se entendían perfectamente a la guadalupana. Entonces decíamos que para el oriente y para estos pueblos del desierto, el sol tenía un significado tan extraordinario, tan maravilloso. Y cuando en el relato de los magos, que ellos, conocedores de las estrellas, porque ellos no tenían pues los elementos que tenemos nosotros ahora, ellos entonces se guiaban por las estrellas, porque las estrellas pues no cambiaban de lugar. En ese momento, al ser ellos los que leían maravillosamente las estrellas, al ver como una luz distinta a esas estrellas que ya conocían ellos, como grandes astrólogos, no podemos hablar de astrónomos, astrólogos, ellos como conocedores de las estrellas en el relato de los magos, y también los viajeros del desierto, la única guía eran las estrellas para no perderse en esas arenas que era imposible. Ellos se confundían en los caminos, y más el camino del desierto, el que es hoy, en la noche cambia totalmente porque el viento borra hasta las huellas, borra todo. Bueno, entonces, oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Para estos pueblos semitas, el sol, el significado era espectacular. Entonces decimos ahora, es tan teológicamente importante la parte teológica cuando dice sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Pasemos a analizar la primera, o sapiencias. Augusto, vamos a interrumpirte por lo siguiente. Sí. En esto tan bonito que nos explicas. Sí. Con razón el diccionario. Sí. Pues nos dice que ese O con H, sí, que viene a ser una interjección. Sí, sí. Significa asombro. Asombro. Y eso es lo que entonces estos versos implican, asombro ante el misterio. Y de paso digamos algo, te gusta mucho porque pues eres una persona muy mariana. En ese cantico hermosito, bonito, común, que lo has interpretado miles de veces, Madre mía que estás en los cielos, hay una alusión, luna bella de eternos fulgores. Hay que entender esto.
La Virgen no es eterna. ¿Pero por qué tiene fulgores eternos? Porque el sol, Dios, o sea, Dios no es el sol, pero se representa como el sol. Como el sol. El fulgor, como Dios es eterno, el fulgor de Dios es eterno. Luego fulgor a través del cual alumbra María es eterno. Por eso luna bella de luna bella. Fulgores. Y por eso María es la luna. La luna es la que está reflejando al sol. Eso es hermoso. Eso es muy lindo. O sapiencia suma. O sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro. Miren, es que la profundidad teológica de esta es prácticamente la primera. Es el abajamiento de Dios, Dios todopoderoso. ¿Cómo es que la sabiduría encarnada, que es Jesucristo, cómo es que se convierte en un bebé, en un niño frágil que necesita ser amamantado por una de sus criaturas, que necesita ser acunado, que necesita ser arrullado para dormir? ¿Cómo sería la ternura de San José y el respeto? Porque San José, en su discernimiento, el ángel le había dicho que era el hijo del mismo Dios. Y algunos de nuestros padres de la iglesia decían que si él quería retirarse y alejarse, era hasta por respeto. Él no dudó en ningún momento de María. Él se había consagrado en su virginidad perpetua con María. Ellos se amaban entrañablemente, pero los dos, por inspiración de Dios, se habían consagrado plenamente a Dios. Por eso cuando él se asusta y dice, pero ¿qué le pasó a María? Él no dudó, en ningún momento dudó de María, pero sí pudo pensar. Alguien en la noche, mientras yo no estaba, se aprovechó de María. Es cuando el ángel lo instruye y le dice, no temas, es obra del Espíritu Santo y lo llamarás Jesús, que significa el Salvador. Mire, es otro momento de asombro para José, porque José, como perfecto judío, también esperaba un Mesías que viniera a sacarlos como del yugo a su pueblo. Él era un judío y pensaba como los judíos. Pero cuando el ángel ya lo instruye, él en su capacidad de discernimiento, por eso es justo es el que está en los caminos del Señor. Y por eso él entiende, pero se asombra al ver que ese niño será salvador y el único que salva es Dios. Luego ese es el Hijo de Dios. Él por respeto se quería apartar. Augusto, hay otro pensamiento en algunos estudiosos de este caso, no, porque no deja de ser un caso espinoso. El Evangelio refiere con mucha simpleza que pensó abandonarla para evitar el castigo social, ¿cierto? Correcto esto. Pero dicen algunos que José, que jamás dudó de María, porque si José era un hombre justo y si atreve uno a decirle, por permiso de la iglesia, santísimo, es porque José no tenía el pecado de la sospecha, el pecado del por allá de la desconfianza con María. Entonces dicen algunos que José alcanzaría, al ver ese hecho tan raro, tan extraño, al no dudar de María, alcanzaría a intuir, aunque el ángel se lo diría después, pero alcanzaría a intuir, o por lo menos a pensar, que habría allí un plan divino. Entonces José concluye, no voy a ser yo la persona que se atraviese en los planes de Dios, y me voy. Muy bien. Estas cosas se creen en clave de fe. Y por eso, cuando en alguna oportunidad alguien me decía, pero es que ustedes, ¿por qué se aferran tanto que a la virginidad de María y de José?
si a la hora de la verdad, pues Jesús sí es el Hijo de Dios, pero al ser un ser humano, se convierte, al ser un ser humano, era muy probable que fuera también hijo de José. Y Jesús, así nosotros lo veamos tan divino, es el Hijo de Dios, simplemente. Entonces yo les decía, miren, si somos cristianos y dudamos de que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios, no nos podemos llamar cristianos. Solo se puede llamar cristiano el que acepte. Porque ese es el amén que yo en otra oportunidad decía. La raíz de amén no es tan hebrea, parece que es más de la India. Y el concepto de amén, que mal traducido o transliterado, dicen así sea, como quien dice sí, está bien. No, es desde la fe. O sea, amén es sí lo creo. A Dios hay que creerle, a Dios no hay que entenderle. El día que lo entendamos o lo domestiquemos, no es Dios. Entonces, por eso, desde el amén hay que aceptar, como María, que creyó en que para Dios nada es imposible. Y yo digo también, José, por eso, después de María, la criatura más cercana a Jesús tuvo que ser José. Y José también alcanzó a entender que para Dios nada es imposible. Por eso los convierte a ellos en los dos gigantes más grandes de la fe. Augusto, para que continuemos con los versos tan bonitos, por ejemplo el de Adonai, para que lo expliquemos, nos lo explicas, tienes la amabilidad. Hablemos algo de esto, de la veracidad según la cual María sí es virgen. Bueno, Dios permite que Jesús, que el Verbo tome carne, que se llame Jesús, que se humanice. Para ser hijo de Dios se necesita ser hijo de Dios directamente. Nosotros todos somos hijos de Dios, pero Dios nos ha dado el cuerpo indirectamente y directamente nos ha dado el alma. Pero para que una persona sea hija de Dios directamente, no puede tener intervención de un hombre. Pero para que sea verdadero hombre, tiene que tener intervención, tiene que nacer de una persona humana. Entonces, Jesús es hombre totalmente, nació de persona humana, María. Es Dios totalmente, nació de Dios directamente. Entonces, es lo que ustedes los teólogos llaman hipóstasis. Entonces no es posible que sea verdadero Dios y verdadero hombre si José hubiese sido el Padre, porque como hemos dicho, Dios nos da el cuerpo de manera indirecta a través de nuestros padres. En Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, no hubo nada indirectamente, ¿verdad? Por eso el credo nos lo dice, nos lo dice, porque por eso hay que aclarar, porque a veces toman algunas palabras. El credo nos lo dice, engendrado, no creado, que es distinto, de la misma naturaleza del Padre. Ese es el concepto en Santo Tomás del homoousios, de la misma sustancia del Padre. Él es Dios. Así como el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. No podría ser hijo de la pareja humana, eso está muy claro. No podría ser hijo de la pareja humana. Y donde dudáramos de que Jesucristo es Dios, entraríamos en la primera herejía de nuestro famoso, lo que produjo el concilio de Éfeso. Ya, Nestorio. De Nestorio. Claro. Que él decía, sí, es muy grande, es la criatura más grande, vino del cielo, pero no es Dios. Exacto. Eso lo decía Nestorio, esa fue una herejía. Bueno, Augusto, o Adonai potente, que a Moisés hablando. Y muy rico que las personas que quieren
ver pues como también la forma de expresarla bien. A veces decimos o Adonai, no, Adonai, potente, Adonai, en hebreo significa mi Señor. Que inspirada por el Espíritu Santo, Isabel, que era prácticamente de los levitas de la casta sacerdotal, tendría más rango que María. Cuando en la visitación, cuando María va y la saluda, ella de rodillas, siendo una anciana, pues tendría que tener, podríamos decir, pues por el solo hecho de ser más anciana que María, pues merecía respeto. Sin embargo, ella se inclina al escuchar el saludo de María y siente que su hijo saluda, como que baila en su seno, porque ya llevaba 6 meses el niño de Isabel, porque el ángel le dijo, tu pariente cercana está en el 6º mes. Y el saludo de ella, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, ¿cómo a mí viene a visitarme la madre de mi Señor? Solo se le decía mi Señor a Dios. Ese es el Adonai potente, que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Miren la teología tan profunda de estos versos. El Adonai es el Señor, el Dios Todopoderoso, que en el Sinaí, recordemos el Éxodo, allá en la zarza ardiendo, cuando Moisés le pregunta, Adonai, mi Señor, ¿cómo voy a hablarle al pueblo? ¿Tú quién eres? Y el Señor le contesta, la voz de Dios, soy el que soy. Dile que te envió el que soy, porque la esencia de Dios es ser. Pues Moisés se quedó en las mismas, pero Moisés creyó, y por eso es tan grande, por eso es la figura más grande del Antiguo Testamento, y por eso es el prototipo, o la figura más grande del mismo Jesucristo. Por eso Moisés, la historia de Moisés es desde niño. La historia de Abraham era ya mayor. La historia de Adán y Eva ya eran mayores. La historia de todos, casi, en cambio, en la de Moisés se habla de niño, Moisés salvado de las aguas. Jesús camina en las aguas. Moisés es el libertador del pueblo. Jesús es el libertador de toda la humanidad. Hombre, es increíble la hondura teológica, espiritual, que estos versitos tan bonitos, tan simpáticos, tan fáciles de memorizar, pues contengan, hombre, es admirable. Y que hay novenas, que me perdonen, cuando a veces le recortan. Es que recortarle esto a la novena, pues, hombre, yo creo que yo no llamo ignorancia, no sé, yo hasta pienso a ratos que es el mismo demonio, que es el que le echa tijera a estas cosas que son regalos del cielo, y el demonio se las sabe todas. Ese es el mejor teólogo que hay, el demonio, es que él se las sabe todas. Entonces mire, oh Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo disteis los mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Los mandamientos. Ayer en una novenita que hice en una casa, cuando leí así, oh Adonai potente, que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, le diste los mandamientos. Y me dijo la gente, ¿cómo así, maestro, los mandamientos? Dije yo, esos son los mandatos del Señor. Y yo me equivoqué, me equivoqué, pero con segunda intención, para que ustedes me lo entendieran. Ah, sí, Augusto. Augusto, hombre, uno quisiera de manera atrevida presentar una sugerencia en la Navidad, que en nuestras iglesias, en nuestros templos, nuestros párrocos convocaran la feligresía a una preparación para la novena. ¿Cuál sería la preparación? Vamos a explicar lo que significan estos versos para que ustedes a los chicos y a las chicas les indiquen el porqué. Vea, sería una clase de Biblia 1A. Bueno, yo alguna vez también en una parroquia al padre, y con mucho cariño, le dije, padre, usted le coloca a los más niños a leer lo más difícil.
los versos son muy difíciles. Para un niño decir, oh Adonai, no sabe leer, oh Adonai, el niño no sabe. El niño póngalo a cantar ven, 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 pero a no ser que hay niños que leen muy bien, ya, pero un niño de 8 años apenas, entonces le quitan la belleza. Entonces pónganla que lo lean, ni que lo lean a la carrera. Es que la novena no se hace sino en diciembre, ese mes tan lindo, ese mes que por llenarlo de luces, de fantasía, y por llenarnos de natilla y de buñuelos y de pólvora y de voladores, se nos olvida que es el mes donde María hizo con su sí humilde que Dios bajara a besar a su criatura. Es el beso de Dios con la humanidad, el creador que se convierte en un niño para estar con nosotros. Entonces, ese diciembre, por eso sepamos que el diciembre no es solamente el mes de parranda, animación, está bien, de encuentro, de familiaridad, de solidaridad, de hacer el pesebre, de hacer estas cosas, pero es que el pesebre más importante es la preparación, o sea, hacer que de verdad el niño Dios nazca en nuestro corazón. Pero son tantas las fiestas, son tantos los bailes, son tantas las parrandas, son tantos los adornos que ponemos en la casa, que a Dios lo tiramos a un rincón y lo olvidamos. Entonces no nace Dios en diciembre, ni en nuestro corazón, ni en nuestra angustia que lo buscamos y no le gritamos, ven, ven pronto, Señor, a nuestras almas. Eso es lo que dicen los versos más hermosos de esta vida, hechos por el Padre Larrea. Nosotros hemos pensado siempre que la bulla de diciembre oculta el sentido de la Navidad. Diciembre no es Navidad. Navidad estará en diciembre, pero diciembre no es Navidad. Bueno, Augusto, hay muchos versos tan bonitos, hombre. Nosotros cuando vimos el pesebre de Augusto, no es muy bonito, no lo analizamos desde el punto de vista artístico, sino que al contemplar ese gusto con que el maestro Augusto Bustamante hace su pesebre, pues la explicación que nos daba es la novena de Navidad, es la novena. Ese pesebre se hace con devoción. Augusto, vamos terminando, hombre, qué lástima, pero en los programas de la mañana, a Jesús por María, que a través de esta emisora tenemos todos los días, ahora en la época de Navidad, luego el 25, el 26, que sabemos, nos deberá acompañar en la explicación de lo que nos va a faltar. Mire, oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto. Esto ya de por sí es algo muy bonito, descriptivo, pero de mucha hondura teológica. Jesé, que a veces lo leemos mal, de José, no es de José. Jesé era el papá de David. De David. Y yo a veces sugiero que en lugar de ponerlo con J, lo pongan con H. En vez de decir, oh raíz sagrada de Jesé, para que no se confundan al leer, que a veces hasta en las iglesias he escuchado y he visto novenas donde le quitan la E y lo ponen José. Es Jesé. María y José son descendientes de David. Y a Jesús se le cantaba, Hosana, figli David, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, oh raíz sagrada de Jesé en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. El orbe entero, el mundo que hemos construido nosotros los seres humanos, el mundo que es en ese planeta maravilloso, el planeta azul, donde nos lo colocó Dios de una forma maravillosa y que no lo destruyamos, como nos dice el Papa Francisco en su encíclica linda Laudato Si. Déjese, presentas al orbe tu fragante nardo. ¿Cuál es el fragante nardo? Ese niño divino, dulcísimo niño, que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Esta sí que es hermosa, poética, teológica, esto es pura doctrina. Y bonita porque explica las dos genealogías de Jesús, la divina y la humana. Porque la humana es que es descendiente de David, Jesé. Llave de David, que abre al desterrado. Exactamente. Augusto, usted siente a profundidad la novena de Navidad. Lo felicitamos. Tiene usted el don del Señor de penetrar esa teología, de interpretarla musicalmente.
de expresarla poéticamente. Bueno, son dones que Dios le ha dado a usted y a muchas personas. Augusto, hemos terminado nuestro programa Controversia. No es controversia. Este programa cada 8 días lo dedicamos a un sano debate sobre aspectos importantes de la vida. Pero hoy quisimos asociarlo como un motivo de Navidad a todos los amigos y amigas que sintonizan esta emisora, que nos soportan cada 8 días. Pues ya hemos escuchado entonces lo que Dios a través de nuestros hermanos, en este caso Augusto, nos ha dicho. Y es que no se nos olvide que estamos hablando de la historia más divina y más humana. Divina porque Él es Dios y humana porque Él es perfecto, hombre, la de Jesús de Nazaret. El anterior programa también puede ser sintonizado en abacomunicaciones.com en hora y día que usted prefiera. Controversia frente al mundo.